Muchas bendiciones a hermanos y amigos, bienvenidos a este video. El tema que vamos a estar tratando ahora es el tema de el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad es el tema que hoy vamos a estar escudriñando, y por lo cual siempre con la ayuda de Dios, que sea Dios bendiciendo cada familia, cada vida, y que este video sea de mucha bendición para las personas. Hoy vamos a tratar el tema del afán y la ansiedad, porque pareciera que nosotros como seres humanos, el afán y la ansiedad es un tema que nos envuelve y nos separa y nos aparta de tener una comunión con Dios, una buena relación con Dios. Vamos a leer en Mateo 6, Mateo 6, 25. Y vamos a darle lectura a su palabra y que Dios nos ayude para poder entender y comprender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Bendiciones. Dice su palabra en Mateo 6:25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra. Por tanto, esto lo dijo Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es y hace una pregunta acá, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjese, hermano, que nosotros debemos de entender y comprender que en la viña del Señor y en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros estamos confiando en Dios, nosotros tenemos que saber que todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3, en el capítulo 3, Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo. Usted y yo debemos de saber que todo tiene su tiempo, todo lo que nosotros queremos, Dios conforme a su voluntad, Él nos da. Pero nosotros tenemos que entender y comprender que es en el tiempo de Dios. Porque pareciera a nosotros que se nos ha olvidado la regla que Dios, la promesa que Dios nos da en Deuteronomio 28:2, cuando dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice su palabra, y te alcanzarán. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es la promesa de Dios. Que si nosotros escuchamos y hacemos atentamente y prestamos atención a lo que Dios, a la voz de Dios, vendrán todas las bendiciones y nos alcanzarán todas estas bendiciones. Todo lo que Dios quiere. Dios siempre quiere hacernos bien. Fíjese que cuando viene la situación y la prueba al ser humano, dice su palabra que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, dice que juntamente con la prueba, Él también extrae la salida. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros simplemente tenemos que esperar en Dios, porque Él sí sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Porque dice en el 26, en Mateo 6:26,
mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjense que nosotros valemos mucho más que ellas. Y por lo tanto, el Señor, Dios Todopoderoso, Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Si Él sabe alimentar las aves, aquí nos está explicando, que ellas no trabajan. Dice que ellas no tejen ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos dice, ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? Esa es la pregunta que nos hace. Entonces usted tiene que considerarse si vale más que un pajarito o no. Entonces, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Pero que las cosas lleguen para nosotros, para nuestra forma de pensar tarde, no significa, o sea, para nosotros podemos creer que las cosas no van a llegar o llegaron muy tarde, pero para Dios llegan en el momento exacto. Las cosas siempre llegan en el momento exacto. Dice primera de Pedro 5:7, hablando de la ansiedad, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nosotros en quién tenemos que dejar pedirle a Dios que nos quite toda ansiedad. Fíjese que cuando yo vine a este país, acá a Estados Unidos, no tengo mucho, es poco tiempo estar acá, pero vine con la ansiedad de hacer, yo sinceramente cuando uno sale de su país dice que viene a hacer dinero, pero cuando un proceso que yo pasé, que tengo un testimonio, que pasé por la detención, una detención famosa que muchos que estuvieron conmigo saben, la detención de Tacoma. Ahí yo le dije al Señor de que yo no quería, no venía por hacer dinero, sino que me diera la oportunidad de venir, porque aquí estaba mi familia, que solo me diera la oportunidad de venir, y nomás conocer, porque no quería regresarme porque yo ya estaba deportado, pero ese es un testimonio grande y que yo lo tengo que dar. Yo estaba deportado y yo iba para mi país, pero por la misericordia de Dios Dios hizo el milagro que yo me quedara acá. Entonces, yo vine se me olvidó lo que yo había prometido, porque el ser humano siempre tiende a olvidarse de lo que le promete a Dios, y por eso dice su palabra, cuídate de no olvidarte de Dios, de lo que prometiste a Dios. Cuando habla en la Biblia de que cuando nosotros prometemos algo a Dios, no tardemos en cumplirle su promesa. Pero pareciera que a mí se me olvidó y yo empecé con 2 trabajos acá. Hacía mis 65 horas. Y nunca hice nada, no salía de nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando conmigo, tratando conmigo, porque yo a Él le había prometido algo, de que yo iba a servirle a Él. Pero pareciera que nomás solo estaba como muchos cristianos, solo los domingos, nomás solo el domingo en la iglesia y toda la semana trabajando, levantándome a buena mañana, rapidito corriendo a mi trabajo y sin orar y sin nada. Cuando uno no ora, cuando el ser humano, el cristiano no ora, está fracasado. Entonces, ahora, fíjense, para la gloria y honra de Dios, yo ahora trabajo a veces 40 horas, es lo normal que podemos trabajar. Pero fíjense que ahora, para que Dios sea glorificado y vean cómo Dios es grande, a veces en la semana, a veces trabajo 25 horas, 28 horas, es lo más. Después que antes trabajaba 60, 65 horas. Y fíjense que siempre Dios
por su misericordia y su poder, siempre Dios me ayuda a salir con todas mis obligaciones y con todos mis gastos. Yo siempre salgo con todo. Siempre no hemos sufrido de escasez. Entonces mi familia y yo, mi esposa y mis hijos, no hemos sufrido de escasez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que nosotros nos afanemos, no podemos hacer nada. Dios tiene la última palabra y Dios sabe cómo nos lleva. Dice su palabra que de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y te amontonara todo el dinero y perdiere su alma. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros como seres humanos, hasta su palabra, Jesús nos dejó en su palabra, que nosotros aquí en este capítulo 6 de Mateo, que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, buscar primero las cosas de arriba, y todas estas cosas, todas las bendiciones van a ser añadidas. Dice en el 31, en Mateo 6:31, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice en el 32, porque los gentiles buscan, o sea, nosotros como personas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense que Dios, Él sabe que nosotros tenemos necesidad, Él sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad, pero Él necesita, Él lo que está esperando es que nosotros le hagamos saber las peticiones y Él, conforme a su voluntad, Él nos va a contestar. Entonces, dice en el Mateo 6:33, siempre en el mismo capítulo, mas buscad, aquí está la clave, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios vea, y Dios vea que tú le buscas más de Él, le das prioridad a Él, lo pones en primer lugar, siempre vas a tener el primer lugar en tu vida cotidiana, en tu vida personal. Siempre va a ser primero Él, siempre va a ser Dios la prioridad. Todas estas cosas serán añadidas. Aquí dice su palabra. Y dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, fíjese, en Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el verso 9, encontramos que Dios en un momento dado, por la promesa que le había dado a David, esta vez estaba hablando con Salomón, por la promesa que le había dado a David, de que él lo iba a bendecir en todo y su descendencia, tuvo un encuentro, una conversación con Salomón, y Dios le dijo de que él que pidiera lo que él quisiera, porque él se lo quería dar. Pero Salomón fue inteligente, y Salomón pidió así, mire, dice, da pues a tu siervo, en el verso 9, Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice que en el verso 10 dice que esa oración y esa súplica es lo que Salomón pidió. Dice que y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Entonces dice que Dios le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos,
sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, dice el verso 12. He aquí, fíjese lo que pasa cuando nosotros consultamos a Dios y ponemos siempre en primer lugar a Dios y le pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra y para guiarnos, dejarnos guiar por su palabra, por la Biblia, que es el manual de la vida. Y dice, he aquí, dice el verso 12 en el capítulo 3 de Primera de Reyes, verso 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Cuando nosotros pedimos algo que esté dentro de la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios, Dios no se tarda en mover a hacer lo que nosotros queremos, pero conforme a su voluntad. No es conforme a la voluntad de nosotros. Por lo tanto, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Esperar en Dios. Esperar en Dios es lo que nos queda hacer y deleitarnos en Él. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando nosotros nos deleitemos en Jehová, cuando nosotros pongamos siempre a Dios en primer lugar, Él no nos dejará perecer. Él siempre va a estar ahí para darnos lo que nosotros tenemos necesidad. Pero si Él sabe que a nosotros, algo que nosotros le estamos pidiendo, lejos de bendecirnos, nos va a hacer daño y nos va a apartar de Él, eso nos va a quitar el primer lugar, que ahorita tenemos a Dios en primer lugar, y cuando esas cosas vengan a nosotros, esa bendición, que no debería llamarse bendición, porque si nos va a apartar de Dios no es bendición, por eso Dios no lo da. Entonces le dijo Dios a Salomón, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y sabe usted, si usted ha estudiado la Biblia y ha leído la Biblia, usted sabe quién fue Salomón. Usted sabe quién fue Salomón, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que fue rico y que él no hubo otro como él, en bendición y en todo. Por lo tanto, mi consejo, amado amigo, amado hermano, en este día, es de que tú siempre pongas en primer lugar a Dios. Dale la prioridad a Dios y vas a ver cómo Dios se mueve a darte lo que tú necesitas. No te va a dejar perecer. Esto te lo garantizo y te doy fe y te doy testimonio porque yo soy uno de ellos. Entonces, pon en primer lugar a Dios y todas las cosas. Buscad el verso 33 de Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que Dios te bendiga, y esperando que sea de mucha bendición a tu vida este video, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.